Shalom Alejem, Esionan para Punto Bresef, la veracidad del Nuevo Testamento. ¿Qué tan confiable es el Nuevo Testamento? Una buena pregunta. Podríamos hacer una comparación entre el texto del Tanaj, las escrituras hebreas, y el Nuevo Testamento. Podemos hablar un poquito de eso. Creo que es una buena pregunta. He recibido esta semana muchísimos correos de gente que está abortando idolatría. Muchísima gente que es valiente, buscando la verdad del Eterno, abandonando idolatría, buscando verdad. El Eterno está interesado en todos aquellos que estén buscando verdad, que sean valientes con la verdad. Eso es lo importante aquí. Una vez que soltás idolatría, el Eterno se presenta frente a ti fuerte. Vamos a hablar de la veracidad del Nuevo Testamento. Antes de continuar, subiendo hacerle, me gusta el video, cuéntame su historia, cuéntame dónde están viendo, cómo lo estamos ayudando. Suscríbanse al canal, dale al botón de suscripción, una campanita, háganle clic para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Cada me gusta, cada comparte en tu grupo de Facebook, WhatsApp, ayuda a avanzar la redención final, así que clic. Ok, el otro día estaba en el supermercado y la cajera fue interrumpida por la gerente del supermercado y le dio un billete que parecía verdadero. La cajera agarró el billete y se puso a tocarlo, a verlo, y se lo regresó a la gerente y la gerente se fue. Buena pregunta es, ¿qué rayos pasó aquí? La cajera me dijo que de vez en cuando le traen estos billetes falsos para que ellas puedan entender la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Eso es muy importante. El Eterno está buscando gente que busca verdad, no gente que es romántico con la mentira. Para comenzar, el Tanaj, o el Viejo Testamento, como le dicen los cristianos, tiene un texto hebreo, que es el mismo en Argentina, en Costa Rica, en Canadá, en Checoslovaquia, en China, en Camerún, en Israel. Es el mismo en cada lado. Eso es muy importante. No hay variaciones. No tenemos versiones en hebreo. Es una. Inclusive, cuando una persona escribe las escrituras hebreas, tiene que tener el cuidado que si escribe una letra deformada, de acuerdo a la tradición de escribir letras, ese pergamino no se considera propio para usar y tiene que ser corregido. Así es el grado de corrección. Ahora, hay gente que me habla de los cambios masoréticos que le llaman, creo. Esa gente no sabe lo que está hablando. Muchas veces en el texto hebreo hay cosas que se escriben de una forma y se pronuncian de otra forma. Esos son problemitas didácticos de pronunciación. Es simple, no tiene que ver y no corrompe o no cambia el contexto del texto escrito. Eso no lo confundan. Y eso es muy raro. Así que no es algo que una persona llegue a creer que es muy frecuente. No, eso es primero. Así como dije, el texto hebreo es el mismo en cualquier lado. La escritura es la misma, se llama Katav Ashuri, que es bien bonito, bien escrito. Hay gente que piensa que la escritura está escrita en Katav Ivrit, que es el paleo hebreo. Ningún Sefer Torah, ningún rollo de Torah es kasher, se está escrito en Katav Ivrit, que es, le dicen paleo hebreo. Eso lo usan los samaritanos, pero ninguna congregación judía usa ese escrito, ni siquiera los caraítas. Así que eso es importante. Es un texto escrito con las mismas letras, en todos lados es uno, no variaciones. Ahora, el Nuevo Testamento tiene 400.000 variaciones, y eso solo en el griego. También tenemos arameo y tenemos dos textos que yo sepa en hebreo, y los dos son de Mateo, y los dos son obviamente una traducción del griego. Así que los traductores del Nuevo Testamento se ven en el trabajo de hacer una traducción tomando 400.000 variaciones de texto. Recuérdense esto, dije que el Tanaj tiene
una versión en hebreo. Una, no dos. El texto del Nuevo Testamento tiene 400.000 variaciones. Una de ellas extremadamente graves que cambian el contexto total. Muy bien. Así que, ¿qué confiable es esto? No mucho. Los traductores de la NIV y los traductores de la Reina Valera a veces difieren en traducción porque los traductores de la NIV tenían acceso a más textos y escogieron los que encontraban más seguido en todos los fragmentos que tienen, que son miles y miles y miles, comparado a la Reina Valera, que escogió textos de acuerdo a su doctrina. ¿Escucharon? Escogieron textos de acuerdo a su doctrina. Ahora, muchos textos no cambian o que tienen problemas bien graves. Por ejemplo, vemos la genealogía de Jesús en Mateo y vemos la genealogía de Jesús en Lucas. Comienzan en diferentes lugares, pero los lugares importantes, que es David y los hijos de David, tienen una variación bastante grave. El de Mateo viene del linaje de Salomón, el linaje de Lucas viene el linaje de Natán, que es el profeta que le está dando la profecía en 2 Samuel capítulo 7. Obviamente Lucas malentendió quién estaba hablando y puso Natán, pero no es Natán que está hablándole al profeta. Problema bastante ridículo, pero eso pasa. Continuamos la genealogía de los dos. Llegamos al final a José. El papá de José en un libro no es el papá de José en el otro libro. Obviamente, peor y lo malmata es que Jesús, de acuerdo a Lucas y Mateo, no es el hijo de José. No es el hijo biológico de José. Entonces, ¿para qué rayos tenemos una genealogía del que no es papá? No tiene sentido. Si yo hubiera sido el que inventara esto, yo eliminaría la genealogía y pusiera el nacimiento virginal de comienzo, porque las genealogías no sirven. De acuerdo a la Biblia hebrea, solo el papá da tribu, no la mamá. Solo el papá biológico da tribu. De acuerdo a Lucas y a Mateo, María sale preñada de otro que no es José. Así que Jesús es descalificado de tribu porque el papá biológico no es José. Así que la genealogía no tiene ni sentido, no tienen razón de estar ahí. Igual se contradicen las dos genealogías. Comparen ustedes, agárrenlo, copien la genealogía en un Excel y comparen. Las dos difieren enormemente, no son confiables. Ahora, una de las cosas que la gente me dice, ¿qué pasa con los milagros de Jesús? Son muchos los milagros que son atribuidos a Jesús. Tenemos resurrecciones, exorcismos, sanidades, etc. Para comenzar, los libros del Nuevo Testamento fueron escritos 70 años, 100 años después de la muerte de Jesús. Así que, ¿pasaron? No lo sé. No existe ni un testigo para verificar que pasaron o no. Los milagros de Jesús pasaron o ocurrieron, en situaciones bien privadas, no en público abierto, gigante para decir, de verdad. En el caso de la Torá fue dada en frente de millones. Nosotros salimos de Egipto en millones. Nadie puede dudar. Cuando Elías hizo un milagro y le cortó la cabeza a 800 profetas de Baal, lo hizo en frente de todo Israel. No fue un milagro privado. ¿Entienden el punto? Así que para decir que pasaron, no sé de dónde ni sé cómo, porque no fueron públicos. Los milagros que Jesús dio de comer a un montón de gente, ¿pasó o no pasó? No existe ni una forma para verificarlo históricamente, ni uno. Y fue escrito 70 o a 100 años después de Jesús, de su muerte. Así que, ¿cómo sabemos qué ocurrió? Los cristianos van a decir por fe.
El texto no lo tomamos por fe. Tenemos que confirmarlo históricamente, etcétera, etcétera. No había forma de confirmarlo históricamente, puesto que todos los testigos están muertos, bien muertos. Así que no es una forma. Las resurrecciones, por ejemplo, cuando Jesús se muere, antes de morir, los fariseos le dicen, dan una prueba. Jesús le dice, no le voy a dar la prueba, la única prueba que les voy a dar a ustedes es la prueba de Jonás. Cuando Jesús dice que hace la resurrección, se esconde. ¿Para qué? ¿No les prometió la señal de Jonás a esta gente? ¿O es que Jesús tenía miedo de morirse otra vez? ¿Cuál es el punto de eso? Así que diga que apareció, hubo una resurrección de su parte y de mucha otra gente, de acuerdo al Nuevo Testamento. ¿Dónde está escrito históricamente quién resucitó? ¿Cuántos resucitaron? La gente lo vio, todos los resucitados. Sin embargo, no hay ni una línea histórica que dice, es cierto, después que resucitó Jesús, un montón de otra gente resucitó. Nadie dice nada históricamente. ¿Saben por qué? Porque hubo una historia escrita 100 años más tarde. ¿Pasó o no pasó? No creo que pasó, porque habían historiadores. Alguien hubiera escrito algo. ¿Quién no quiere escribir que un sadik, una persona recta frente al Creador, resucitó? Un montón de gente. Digamos que los rectos resucitaron. Ahí estaría Jacobo, ahí estaría Abraham, ahí estaría Isaac, ahí estaría el rey David, que está en Jerusalén. Por ejemplo, el rey David está en Jerusalén. Pero ¿por qué no resucitó? ¿No es un recto? Hay muchas preguntas y obviamente no hay forma de verificarlo históricamente. Puede ser un cuento de hadas, como Caperucita. No hay forma de verificarlo. Las sanidades de Jesús. Ahora, en la tradición judaica, Jesús, cuando fue a Egipto, adquirió mucha brujería y usaba una forma del nombre del Eterno de una forma inapropiada. Así que se le considera a Jesús un brujo. Así que ciertos milagros puede que haber pasado. ¿Forma de verificarlo? No hay ninguno. De nuevo, estos milagros fueron privados. Así que no hay forma legítima que podemos decir que pasaron. En el caso de el Tanaj, milagros pasaron y gente lo vieron y gente lo verificó. No hay problema. El Eterno dio comer maná por 40 años. ¿Quién lo duda? ¿Quién lo duda? Tantos milagros que pasaron, ¿quién lo va a dudar? En el Tanaj, en el Nuevo Testamento, ¿quién sabe? Pasaron profecías de Jesús que dio, pero el libro se escribió 70 años después de la muerte, que significa 50 años después de la destrucción del segundo templo. Jesús dijo, ni una piedra va a estar puesta sobre la otra en el santo templo después de ser destruido. Dos problemas interesantes. Uno, el libro de Daniel lo habla, así que no tenés que ser profeta para saber que eso iba a pasar. Para comenzar. Pero segundo, dice que Jesús dijo estas cosas iban a pasar, pero este libro fue escrito 50 años después que las cosas pasaron. Es como que yo escriba la noticia de septiembre 11, se cayeron las Torres Gemelas, esa es mi profecía, y estamos en el 2019. ¿Me entienden? No tienen forma de verificarse. Los mormones hablan que cuando los israelitas vinieron a las Américas, construyeron 12 templos. Uno busca en arqueología y no encuentra ni uno. Hablando con un evangelista mormón, él me dijo que hay que tomarlos por fe. El que tiene fe los encuentra, o los ve, mejor dicho. Digo, por favor, de la forma que uno ve, cierto que gente cayó en el culto de Jesús, eso por seguro. ¿Por qué? No lo sé, no lo sé. Jesús simplemente no cumplió. Como dije, Mateo 1 y Lucas 3 hablan que Jesús no es el hijo de José biológico, por ende es un bastardo bíblico que no tiene tribu, lo descalifica total como posible Mesías. Un pasaje bíblico en el Tanaj te habla de un individuo que sí se parece a Jesús, uno, y ese es Zacarías 13, que habla de un profeta falso que es traspasado.
Léanlo ustedes, Zacarías 13, creo que es capítulo 4, 5 y 6, que habla del profeta falso que es traspasado. Ese es Jesús. Pero el Tanaj no habla de Jesús en total. Habla de la venida del Mesías que va a traer paz al mundo, va a reconstruir el templo, va a traer paz en toda la creación. Isaías 11. Léanse Isaías 11. Ahí te dice la descripción del Mesías y Jesús no lo cumplió. Hay que buscar la verdad, no hay que ser romántico. 400.000 variaciones del Nuevo Testamento. Del Tanaj hay una y no hay variaciones, es uno. Hay que buscar verdad. El Nuevo Testamento no es confiable. Los milagros de Jesús no son confiables. ¿Pasaron o no pasaron? No lo sé. Obviamente mucha gente tiene miedo. ¿Qué pasa si dejo a Jesús? ¿Dios estará conmigo? Claro que sí. Si tú abandonas la idolatría, Dios está más contento contigo y estará presente contigo y su presencia será increíble. Es increíble. Menos idolatría, más Dios. Esa es la idea. Shalom Aleichem. Kol Tuv.